Bienvenidos a nuestra octava sesión de los miércoles del TID correspondiente al trimestre 20 otoño. El día de hoy tengo el gusto de compartir esta sesión con la maestra Celia Linares Vieira, coordinadora y docente del tronco interdivisional. Maestra, buenas tardes. José Ramón, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros estudiantes que nos acompañan en este miércoles del TID. Me da mucho gusto estar con ustedes y transmitir en esta novena semana el conversatorio de hoy, que ya verán ustedes se vincula de una manera muy directa con la unidad 4 del módulo Conocimiento y Sociedad. Quiero darles la información relevante en término a nuestro congreso de investigación que se llevará a cabo el día 10 de marzo. Recordarles solamente las fechas importantes, del 1 al 4 de marzo. Ustedes tendrán que hacer su inscripción en Envía, en la página de Envía. Ya en las redes sociales está circulando esta convocatoria donde ustedes pueden consultar la dirección. Y recuerden que requieren un resumen de 300 palabras que debe estar estructurado con introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones al menos. 5 palabras clave, el grupo en el que están inscritos y la matrícula, solamente la matrícula es necesaria, de sus compañeros que participaron en el equipo. El día 8 de marzo se publicará el programa del Congreso. Recuerden que tendrán 10 minutos para presentar y 5 minutos de preguntas cada equipo. Y la presentación, para que todo fluya muy rápidamente y bien el día del Congreso, deberán subirla ustedes a la misma plataforma Envía con su número de folio, vuelven a entrar y dejan ya ahí su presentación PowerPoint, que la vamos a recuperar, y el día de su presentación ya estará lista para que nos vayamos rápidamente presentando los trabajos y no tengamos problemas técnicos en ese momento. Porque ya saben, la presentación va a ser vía Zoom, siguiendo las recomendaciones de seguridad por el protocolo derivado de la pandemia de COVID-19. Entonces, ustedes, una vez que participen, van a tener sus constancias en sus correos también y la publicación de las memorias de este congreso, que las podrán consultar en el espacio del TID de la página oficial de la OMS Xochimilco. Espero verlos ahí a todos. Me va a dar mucho gusto que este congreso sea exitoso y que muestre la diversidad y el interés que tienen nuestros estudiantes del TID por la investigación y por los diversos problemas sociales a los que nos enfrentamos en México. José Ramón. Sí, maestra, muchísimas gracias. Recordarles a todos ustedes que pueden visualizar las fechas, las ligas y más requisitos para que participen dentro del Congreso de Investigación del Tronco Interdivisional dentro de la página de Facebook de Comunidad Tronco Interdivisional. Además de esto, recordarles que desde el 1 de febrero y hasta el 19 de marzo pueden hacer su proceso de reinscripción para lo que va a ser el trimestre 21 invierno. Háganlo con anticipación, revisen con detenimiento cada uno de los apartados que están dentro de la infografía que ustedes están visualizando y recuerden seguir las redes oficiales de UAM Xochimilco. Además de esto, si ustedes sienten que ya se van a ir a evaluación de recuperación, va a haber un único día para que ustedes hagan el registro a la evaluación, que va a ser el día 15 de marzo. Revisen cuál es el procedimiento para que no pierdan esta oportunidad, porque es único día. Adicional a esto, recordarles que esta semana, el viernes, cierra el proceso de las 2 convocatorias que en este momento están abiertas, ya las cuales ustedes se pueden postular como alumnos de nuevo ingreso. Algo que es muy importante y una pregunta frecuente dentro de estas 2 convocatorias es si ya requieren al tutor para aspirar a la beca. Y aquí va un paréntesis. Aún no requieren al tutor lo van a requerir una vez que sean beneficiarios de alguna de estas becas. Por último, hacerles llegar una invitación de parte de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género para que participen en una publicación especial que se va a presentar el día 8 de marzo. Revisen las bases de esta actividad dentro de la página de Facebook de UAM Xochimilco. Maestro. Gracias, José Ramón. Información muy valiosa para nuestros estudiantes. El día de hoy, en la actividad de miércoles de TID, tenemos el tema del problemas de la sustentabilidad, el desarrollo económico, medio ambiente y la sociedad. Como ustedes pueden ver, este tema está relacionado con la unidad 4 de su módulo Conocimiento y Sociedad, y nos da mucho gusto tener con nosotros a la maestra Mónica Prats Robles, que es profesora de la unidad Xochimilco y que hoy va a compartir con nosotros lo relacionado con este tema, los aspectos más importantes que seguramente serán de mucho interés para ustedes. Gracias, maestra Mónica, por estar aquí. José Ramón. Sí, maestra, muchísimas gracias. Recordarles a todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión que nos pueden hacer llegar sus preguntas, dudas y comentarios a través del chat
que en su momento le vamos a hacer llegar a nuestra conversadora. Maestra Mónica, por favor. Gracias, maestra Celia. Gracias, maestro José Ramón. Un gusto acompañar a la comunidad del tronco interdivisional en esta actividad tan valiosa que es el conversatorio. Estamos listos precisamente para iniciar y compartiré con ustedes el material con el que estaremos precisamente guiando nuestra charla. Nos interesa precisamente comentar que en torno precisamente a uno de los trimestres tan particulares que estamos experimentando en UAM Xochimilco, pues el mantener esta cercanía con nuestra comunidad siempre es importante. El dar la bienvenida y el acompañar en este primer trimestre a ahora sí que a nuestros estudiantes de primer ingreso, que si bien no hemos podido tener la oportunidad de compartir los espacios físicos, sí tenemos el gusto de acompañar en los proyectos que en este caso la maestra Celia, coordinadora del tronco interdivisional, pues ha tenido a bien diseñar para acompañarles a ustedes y que conozcan no solamente sobre los temas que están registrados en el programa del tronco interdivisional, sino también este acompañamiento, esta cercanía por parte de docentes que tenemos el gusto y el reto de colaborar en UAM Xochimilco. Particularmente en cuanto al conversatorio que nos ocupa este día, titulado Problemas de sustentabilidad, el desarrollo económico, medio ambiente y la sociedad, pues me interesa compartir con ustedes algunas ideas iniciales. Y esto particularmente ante la revisión, ante la investigación, sí, sobre el tema, ya que efectivamente podemos tener pues algún dominio, incluso algunas tendencias que podrían ser acordes a nuestra formación profesional y a la experiencia profesional también adquirida a partir tanto de la experiencia laboral como de investigación realizada. Entonces, en esta revisión que platico, he tenido la oportunidad de realizar para definir la estrategia mediante la cual platicaría con ustedes. Les comento que, a decir de algunos autores que han estudiado particularmente este tema de sustentabilidad, llama la atención la situación de degradación del medio ambiente en la que se encuentra el planeta, lo cual ha hecho, bueno, un efecto precisamente de llamada de atención, de consideración hacia precisamente las acciones y la responsabilidad de las naciones en función de tomar conciencia ante la necesidad de replantear los conceptos que desde ahora han servido para definir crecimiento y desarrollo. Probablemente estos términos los vamos a estar escuchando con mucha frecuencia y en algún momento podríamos asumir que crecimiento y desarrollo son sinónimos, pero particularmente podremos descubrir no solamente a partir de la revisión de los autores, sino también a partir de la experiencia propia que seguramente ustedes ya están formulando en este momento, pues reconocer qué implicaciones tiene cada uno de estos rubros. Asimismo, continúo, en todo el mundo, a nivel de instancias públicas, se han creado entidades para enfrentar esta problemática y desde la sociedad civil también han surgido un sinnúmero de organizaciones que trabajan en las distintas aristas que conciernen al ambiente. El contenido de esta charla considera, sí, después de este par de apreciaciones, el compartir con ustedes un escenario, conceptos generales, algunas acciones mundiales en torno al desarrollo sustentable, México, escenario y acciones, nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, particularmente por mi área profesional, comparto con ustedes cómo sumamos a la licenciatura en administración y un sexto punto en el cual estamos incluidas, ahora sí que toda la comunidad, no solamente de UAM, sino del mundo. El escenario. Pues
Para hablar de sustentabilidad, les puedo plantear que en esta revisión, pues el reto inicial, y no pequeño, ustedes lo observan en este momento en pantalla, el escenario es nuestro planeta. Y nos percatamos que efectivamente hay una dimensión de recursos, de riqueza, de fuerzas, de eventos que pueden efectivamente no solamente llamar nuestra atención, sino también retarnos. Al respecto, y previo, me regreso precisamente a nuestro escenario y les comento que a partir del desarrollo económico y tecnológico, que también son elementos que atraen nuestra atención, el hombre pues ha hecho visibles los impactos ocasionados en el uso irracional de estos recursos de los que les hago mención. Podemos encontrar que dentro de esa historia iniciaríamos con la revisión de las actividades agrícolas, posteriormente las industriales o incluso ya en nuestra vida diaria hablar de las actividades domésticas, que todas ellas afectan las condiciones de nuestro planeta. Vamos a encontrar que los efectos de estas actividades que les menciono comprometen la calidad de vida de las personas, del medio ambiente y no solamente del momento actual, sino también de las generaciones futuras. Vamos a encontrar también en torno a este bello escenario que podemos encontrar efectivamente situaciones que son propias de su comportamiento, que son aquello que podríamos denominar los fenómenos de la naturaleza, a partir de los cuales, bueno, se hace presentes sus características y sus fuerzas. Continúo y comparto con ustedes algunas ideas iniciales que consisten en esa pues idea inicial que podría surgir al observar la dimensión de nuestro planeta. Me refiero al concepto de ecosistema, el cual ofrece una de las claves de la ciencia de la ecología. Todo se relaciona con todo. Les pido que tengan muy presente esta breve frase porque vamos a encontrarnos con que nos va a acompañar en diversas situaciones y que van a precisamente favorecer nuestra comprensión y, por qué no decirlo, también la creación de soluciones ante aquellas necesidades que se pueden estar presentando. Continúo precisamente dentro de esta apreciación de Coutinho y les comento, como lo pueden revisar, que la percepción diaria muestra que el mundo se compone de distintas unidades. Podríamos señalar si en esta imagen inicial que compartía con ustedes, árboles, rocas, animales y todos estos elementos que parecen, bueno, que están precisamente corresponden a una categoría, podemos hacer un análisis de cada uno de ellos, pues realmente dentro de todas esas características tan especiales también son parte de un sistema, el cual está plenamente interrelacionado y particularmente el hecho de que nos percatemos de esa interrelación nos permitirá pues comprender aspectos esenciales para la vida. Un dato importante que probablemente no es que lo desconozcamos, pero pareciera que actuamos como si efectivamente hubiera otro planeta. Me refiero a la segunda apreciación que comparto con ustedes y que se refiere a que en tanto no se demuestre lo contrario, el planeta Tierra es el único lugar del universo donde existe la vida humana, aunque habría que considerar la existencia de muy pocos lugares que no serían propicios para albergar alguna clase de organismos. Ya sea en el desierto o en el bosque, existen manifestaciones de vida y de interrelaciones. En el mismo sentido, Ludewitt agrega que, si bien el proceso de extinción puede ser visto como algo natural, los cambios que los humanos están provocando en el ambiente en los últimos siglos está acelerando muy peligrosamente el ritmo
de extinción de las especies. Podríamos precisamente asumir que a partir de las propuestas, a partir de los estudios realizados de los autores que comparto con ustedes, pues tenemos, sí, una tarea importante por realizar, y también el hecho de ahora sí que dar por hecho que el planeta por sí mismo resuelve. Continúo. Ante el paso de los años y como efecto de las acciones, podríamos encontrarnos que efectivamente ese planeta que compartía con ustedes, pues también tiene una huella importante, una huella que podría adquirir varias denominaciones de acuerdo a diferentes áreas de estudio, pero específicamente podríamos señalar de una forma genérica que nos estaríamos refiriendo al paso del hombre por nuestro planeta. Dentro de los conceptos generales que quiero compartir con ustedes y que les comento, no se trata de, a partir de estos conceptos, señalar que son los más destacados, los únicos. Son algunos, son una selección precisamente para acompañar nuestra charla y poder hilar este conjunto de elementos que nos rodean y que efectivamente adquieren pues una importancia muy singular. Algunos de esos elementos que abordaremos es la referencia respecto a recursos naturales, a medio ambiente, a desarrollo sustentable y a las actividades humanas, entre otros. Y también otro dato, si bien comparto con ustedes en este momento los contenidos y las propuestas de autores en especial, ustedes pueden enriquecer esta búsqueda de acuerdo a sus inquietudes, de acuerdo incluso a la selección de algunas instancias, podríamos decir, destacadas a nivel mundial, en las que podríamos ahondar precisamente en la perspectiva que se tiene sobre estos conceptos. Les comento, hablando de esa riqueza de nuestro planeta, es obligado hablar sobre recursos naturales. Y desde el punto de vista de así, esos recursos naturales son parte de la naturaleza, lo que por ende da lugar a realizar la explotación o aprovechamiento por parte del hombre para de una u otra manera satisfacer sus necesidades. Vamos a encontrarnos que esos recursos esos recursos pueden ser renovables o no renovables. Un recurso renovable no se agota, ya que la naturaleza se encarga de regenerarlo con rapidez. Ejemplo que sugiere Pérez y Gardey son luz solar, aire y viento, mientras que los recursos no renovables son recursos limitados que al agotarse dejarán de existir. Por ejemplo, el petróleo, gas natural, plata, oro y acuíferos, entre otros. En el caso de ambos, el hombre no los crea, pero sí los utiliza y transforma para mejorar su calidad de vida. Creo que es importante señalar que partiendo de estos elementos, es importante tener presente, sí, este escenario en el que estamos estudiando a partir de las aportaciones de investigadores y de estudiosos en la materia, cómo se definen estos elementos que nos rodean. Pero también considero muy particularmente por el hecho de estar cursando su primer trimestre de la licenciatura, la necesidad de mantenernos atentos a nuestro contexto, de estar informados. Si bien en algún momento podría ser parte de las tareas, parte de la estrategia que sugieren nuestros docentes, también lo es para nosotros, no solamente como futuros profesionales, sino también como ciudadanos, porque efectivamente el hecho de hacer mención de este par de definiciones puede remitirnos a eventos que actualmente estamos viviendo de forma muy cercana. En palabras de Targhetta, los recursos naturales cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la economía mundial. Es importante la innovación en su aprovechamiento, uso y conservación. Ustedes han tenido en los
niveles educativos previos a su ingreso a la universidad, sí la revisión de eventos de carácter histórico, de carácter político, de carácter económico, y pueden también haber relacionado algunos de esos ámbitos con el uso de esos recursos, con la estrategia que pueden haber llevado a cabo países o empresas precisamente en el uso de esos recursos tan valiosos y tan necesarios para la humanidad. Algunos de los conceptos de frecuente uso que nos permiten también comprender este escenario, reitero, estamos en esa naturaleza de nuestra cotidianidad y que dentro de esa actitud que podríamos tomar de normalizar, ya escuchamos temas de contaminación, de impacto ambiental, el daño o el impacto sobre la fauna y la flora, el impacto sobre el aire, agua y suelo, el impacto de las actividades humanas, el impacto de la urbanización, entre otras. Vamos a percatarnos que incluso de acuerdo, sí, a nuestra geografía, pensando en esa riqueza, pensando que en esos territorios, en esos continentes, encontramos orografía e hidrografía que desarrolla ciertas condiciones y a partir de ellos la disponibilidad de ciertos recursos, pero también ante la presencia del hombre en su cotidianidad, pues las acciones han generado este también conjunto de conceptos que podrían ir aparejados de nuestra realidad. Desde el punto de vista de Moreira, les comento que el impacto ambiental se puede entender como cualquier alteración al medio ambiente en uno o más de sus componentes provocada por una acción humana. Por otro lado, y no menos importante, después de aludir precisamente al impacto ambiental, el conocer en qué consiste la evaluación del impacto ambiental también nos es pues un requisito, porque si hemos de generar pues los problemas, también tenemos la necesidad de resolver resolver acciones y promover las soluciones. Una de ellas, efectivamente, es la evaluación del impacto ambiental, que se refiere particularmente a ese proceso sistemático que examina con anticipación las consecuencias ambientales de acciones humanas. Les comento que particularmente este renglón tiene cabida en numerosos proyectos de los cuales platicaremos en breve. Por otro lado, continuando con algunos de los rubros que les presento, no es para nosotros ajeno el hablar sobre el impacto sobre la fauna y la flora, estas afectaciones que efectivamente surgen al realizar una tala, el desmonte o la quema de bosques en el mundo, ello con la finalidad de lograr espacios, ya sea para la agricultura, la ganadería, la vivienda y algunas otras acciones humanas. Dentro de estos elementos que comparto, seguramente lo estaríamos vinculando con también la presencia de ciudades en las cuales, bueno, tenemos edificios, viviendas, servicios, carreteras, lo cual también tiene implicaciones. Quiero hacer particular énfasis en cuanto al rubro del impacto de las actividades humanas, haciendo mención de que el hombre modifica la naturaleza que le rodea con la finalidad de producir los bienes que requiere para su uso y para la satisfacción de sus necesidades. A partir de algunos procesos que podrían ser agrícolas o industriales, hace uso de diferentes sustancias, de diferentes recursos precisamente y habitualmente esto puede generar tanto la ocupación del espacio como la producción de residuos. En cuanto a las actividades humanas y su impacto sobre el medio ambiente, también me encuentro con esta aportación de Coutinho, en la que establece que
el desarrollo de las actividades humanas, sean simples o complejas, ocasionan algún tipo de degradación de los recursos de la tierra en el mundo, los cuales constituyen la base de los procesos productivos, pero especialmente la seguridad alimentaria. Algunas afirmaciones por parte de otros autores y efectivamente teniendo presente qué está ocurriendo con este comportamiento, les comento que Meadows destaca que las naciones industrializadas son las que consumen la mayor parte de los recursos del planeta en beneficio de una pequeña fracción de la población. Marchan hacia niveles de consumo material y deterioro físico de la naturaleza que a la larga no podrá sostenerse. Estos elementos que comparto probablemente los tenemos también identificados cuando estamos observando si el acceso a recursos que van no solamente naturales, sino de otra índole para precisamente naciones industrializadas que tienen cierto alcance. Por otro lado, también señalo que la aportación que hace el Club de Roma en torno a esta acción humana es que algunas de las variables que arriesgaban el sistema de producción global y la población humana se refieren al crecimiento de la población del mundo, la producción de alimentos y la intensificación de la contaminación. Vamos observando que efectivamente esa conducta tiene resultados y hay rubros que señalan un más contundente efecto en el uso de los recursos que brinda nuestro planeta. Por otro lado, en 2006, ante el daño y la degradación de origen humano de los suelos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirmó que los daños más severos ocurren en los países con una agricultura intensiva para obtener ingresos. Nota especial es que la desertificación puede ser un fuerte motivo de hambrunas, migración masiva y hasta conflictos armados por tierra y agua. Reitero, varios de los elementos que ustedes están escuchando en este momento y que son precisamente el encuadre para identificar la complejidad de este tema, tienen que ver con noticias que están con nosotros de forma cotidiana. Pero, bueno, también nos interesa identificar qué hay respecto a otros elementos que describen este escenario. Y en el caso del medio ambiente, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo, 1972, se estableció que el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un corto o largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Tenemos también la necesidad de ubicar qué antecedentes nos llevan al desarrollo sustentable. Y aquí, bueno, el reporte Brundtland lo define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Aquí, particularmente en esta posible construcción de una línea del tiempo en la que podríamos visualizar qué pasa en la economía, qué pasa en lo social, qué pasa en el marco de la atención al medio ambiente. Reconocemos, sí, la necesidad de que estos elementos sean atendidos y particularmente pues se tenga presencia de ese futuro, que las decisiones y que las acciones no tienen que ver solamente con conocer el pasado y con definir qué se hace el día de hoy, sino también con establecer retos que operen con visiones que vayan del corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué estas tres dimensiones? Porque en función del daño que podría haber sufrido alguna
algún rubro en especial precisamente de la naturaleza de la que nos valemos, pues probablemente no podamos de un solo, ahora sí que plumazo y por mero deseo, el resolver el daño que se ha generado. También, bueno, señalar, acompañando este rubro de desarrollo sustentable, que la humanidad debía cambiar los modos de vivir y de interacción comercial, ello con la finalidad de evitar un futuro de elevados niveles de sufrimiento humano y de una destrucción ecológica inevitable. Acompaña precisamente a esta reflexión, los elementos que tienen que ver con esa presencia, con esa capacidad que tenemos los individuos efectivamente de generar un desarrollo que visualizaremos en un momento más, pero que también identificamos los efectos del mismo. Y precisamente vamos al desarrollo en el mundo, porque cuando hablamos de desarrollo, pues nos atrae mucho la necesidad de conocer cómo ha resuelto el hombre las necesidades, podríamos decir, primarias, y la forma en la que efectivamente ha podido adquirir otras habilidades, desarrollar diferentes medios para alcanzar dichos objetivos. Uno de esos elementos, de acuerdo precisamente a la selección que les presento a ustedes, tiene que ver con la revolución industrial, la cual pues desencadenó sí efectivamente el auge económico, científico y técnico con el uso intensivo, extensivo e irracional de los recursos naturales en busca de modelos de acelerado crecimiento económico. En esta fase, la tecnología cambió los hábitos laborales y familiares, así como las comunicaciones, las actividades de esparcimiento, la alimentación y la salud. Les comento que hacia el año 1800, solo el 2% de la población mundial vivía en las ciudades. Pensemos, a partir de la revolución industrial, ubicándonos sí en Europa, sí destacando el papel de Inglaterra, también transitando hacia Estados Unidos, ubicándonos en esa evolución que se mostró en esta nación, ahora sí que recién nacida, y a la cual también estaban haciendo pues presencia una cantidad importante de europeos, de asiáticos, que llegaban precisamente a poblar ese nuevo territorio. La revolución industrial es considerada como la fuerza que impulsó el proceso de urbanización en una realidad en la que las nuevas fábricas requerían de obreros. Efectivamente, podemos estar mencionando la migración del campo a la ciudad, pero también es la migración, es el cambio del campo a la industria. Vamos a encontrarnos con características, con hábitos, incluso con una suerte de, podríamos decir, tironeo de fuerzas entre los actores que comparten este escenario, ya que efectivamente podíamos encontrarnos con personas que poseían el conocimiento sobre un oficio, lo conocían de principio a fin, sabían qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y por otro lado, podríamos encontrarnos con quienes tendrían el poder del capital y estarían interesados precisamente en contratar a personas inicialmente, efectivamente, la naturaleza de la empresa tiene estas implicaciones en esta parte de la historia de integrar a personas que conocieran del oficio y que permitieran precisamente pues el fabricar esos bienes con los cuales podríamos estar satisfaciendo las necesidades y haciendo negocios.
Por otro lado, las revoluciones industriales y tecnológicas que se han experimentado originaron el cambio de las fuentes de energía básicas, las actividades industriales y los medios de comunicación para mover mercancías, personas e información. Importante también tener presentes estos elementos, ya que efectivamente pueden estar los reflectores colocados en señalar las mejoras en cuanto a las fuentes de energía, pero también debemos tener presente estas acciones, esta presencia de elementos clave como lo son las personas y la información misma que se genera a partir de ella. Continuamos. Dentro de este mismo esquema, mencionar los aspectos que se refieren a desarrollo y planificación. ¿Por qué es importante abordar estos puntos? Porque, bueno, primero voy a hacer mención de en qué consiste el concepto desarrollo para Sunkel. Este consiste en el proceso de transformación de la sociedad caracterizado por una expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de productividad por trabajador y de ingresos por persona, cambios en la estructura de clases y grupos en la organización social, transformaciones culturales y de valores y cambios en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los medios de vida. Atención, desarrollo tiene todas estas características, sugiere una transformación, sugiere la atención a varios rubros. No se trata de solamente llegar y plantarse en un espacio físico y decir que vamos a ocupar ese espacio, vamos a generar una infraestructura para señalar dónde está nuestra propiedad, dónde empieza nuestra propiedad, podría ser nuestra empresa, y decir, bueno, de esta puerta para adentro está nuestra empresa y del otro lado, ¿qué es lo que hay? En el desarrollo no solamente es tener presentes los elementos que definirían el solo aspecto físico, el solo aspecto financiero, sino que va más allá. Por otro lado, la planificación para Leontiades consiste en el pensamiento humano que incluye la identificación de los sucesos del mañana. Si de este pensamiento se generan acciones, se estará dando entonces el más importante de los pasos de la planificación. Se estará preparando para acontecimientos futuros. Si esta actividad se desarrolla inconscientemente, la asignación de los recursos se efectuaría con un alto nivel de improvisación y redundancia. La planificación, como menciona precisamente Leontiades, es una actividad sustantiva para el ser humano. Con cierta frecuencia podríamos omitir, excediéndonos en confianza, el llevarla a cabo. Pero si pretendemos particularmente pues caminar hacia el desarrollo sustentable, requerimos tener presentes estos dos rubros. No se trata de crecer, de sumar, en este caso, cantidad de mercancías, cantidad de empresas, cantidad de kilómetros de carreteras, cantidad, todo esto de una naturaleza cuantitativa. Tiene que operar con ciertas características y también operar con cierto equilibrio, particularmente por la relación que ya habíamos mencionado previamente. Asimismo, les comento que la planificación es un paso importante, ya que en ella podemos identificar cuál es nuestro objetivo, lo que es un punto clave. Cuando declaramos un objetivo, sabemos a dónde nos estamos dirigiendo. Y si tenemos presente ese objetivo, también estaremos en la posibilidad de desarrollar cursos de acción, de diseñar estrategias y también, ¿por qué no decirlo?, de establecer un conjunto de lo que podrían ser políticas y procedimientos de cómo operar en consecuencia a ese
en este caso, desarrollo que nos interesa alcanzar. Vamos a encontrar que los países en desarrollo se enfrentan a la pobreza y un rápido crecimiento demográfico que provoca la degradación de recursos renovables, el deterioro del medio ambiente y la reducción en la calidad de vida de las poblaciones rurales. Considero importante compartir con ustedes esta referencia, ya que recién comentado los conceptos de planeación y desarrollo, ¿qué tanto estamos pues cubriendo esos dos conceptos y sus alcances? Al respecto, Cutiño señala que en el mundo se encuentran numerosos sitios que sufren de la escasez crónica de agua, la pérdida de tierra arable, la destrucción de hábitats naturales y la contaminación generalizadas que quebrantan la salud pública y amenazan el progreso económico y social. Y nuevamente, señalo, estas noticias las hemos escuchado, nunca ha llegado a nuestros oídos. Por otro lado, vamos a encontrarnos que ante el escenario en el que también hacemos referencia a las acciones, a la presencia de organizaciones que se han creado para satisfacer nuestras necesidades, cada una de ellas surge con la intención precisamente de satisfacer nuestras necesidades, hacen una búsqueda de cuáles son los productos que nos pueden presentar precisamente ante esa detección, pero nos encontramos también pues con un conjunto de situaciones que nos interesa tener presentes. Me refiero específicamente a que la producción de bienes manufacturados y de servicios ha aumentado sin precedentes, pero acompañada por una destrucción sin par del más fundamental bien a disposición del hombre, es decir, el medio ambiente. El crecimiento económico de los países en desarrollo ha estado basado fundamentalmente en la explotación y exportación de los recursos naturales. Nuevamente, ¿con qué estamos comerciando? ¿Cuáles pueden ser los elementos con los que nos hacemos presentes precisamente para tener este intercambio, este acceso precisamente tanto a los recursos como tal y a los recursos financieros? El crecimiento económico desencadena daños ambientales progresivos y con ello estaría limitando el desarrollo. Tome nota, les comentaba por qué era importante habilitar dentro de esta charla el concepto de desarrollo y saber cómo estamos sumando o no a su logro. Por otro lado, la contaminación ambiental entraña un costo sanitario considerable que se agrava cuando se pospone la lucha contra ella. El costo de la inversión en la lucha contra la contaminación es inferior a los beneficios que produce. Suele ser más barato controlar la contaminación en la fuente mediante reformas normativas. Y aquí vamos observando, bueno, ocurren situaciones, sí, ante la actividad del hombre, la necesidad de resolver estas necesidades, este intercambio, estas categorías de país desarrollado o no, pero también aparece el marco normativo. Dentro de este escenario vamos a encontrarnos precisamente la oportunidad de revisar los ejes estratégicos hacia la sustentabilidad, entendiendo la apreciación con Hart, en la que se refiere a que la sustentabilidad se relaciona con la calidad de vida de una comunidad, toda vez que los sistemas económicos, sociales y ambientales que constituyen la comunidad también contribuyen a mantener un significativo nivel de salud y capacidad productiva para los habitantes, tanto presentes como futuros. Esos ejes estratégicos hacia la sustentabilidad se caracterizan porque a partir de ellos se mantiene una estrecha relación con la calidad de vida de una comunidad
y también la forma en que se llevan a cabo las acciones económicas, sociales y ambientales denotan que tienen un efecto en las generaciones presentes y futuras. Todo indica a partir precisamente de las evidencias que comparten con nosotros los estudiosos del tema, que dichas esferas han sido visualizadas como escenarios independientes, lo que limita la capacidad de análisis ante una realidad compleja en la que se pueden diseñar soluciones que generan efectos colaterales negativos. Atención, aquí subrayo, podríamos decir que efectivamente el escenario se divide en espacios particulares para cuestiones que se refieren al ámbito económico, al ámbito social y al ámbito ambiental. Se ven las cosas por separado, entonces esa situación tiene implicaciones serias. En este sentido, las dimensiones del desarrollo sustentable y en el sentido de este conjunto precisamente de elementos que son la esfera económica, la social y la ambiental, les comento que el ámbito económico tiene como finalidad lograr un proceso de desarrollo económico que se base en el uso eficiente de los recursos naturales, mientras que el social se sustenta en la capacidad de las instituciones y los agentes económicos para conocer y manejar los recursos naturales y el medio ambiente. Cierro de esta diapositiva el contenido, pero no menos importante, el rubro ambiental, que se basa en el interés por la biodiversidad y recursos, tales como el suelo, agua y los bosques. Entonces, bueno, observamos sí este conjunto de dimensiones, sí identificamos que estaríamos ubicando en un nivel precisamente de acompañamiento, esta esfera económica, esta esfera social, pero ambas esferas, tanto la económica como la social, se encuentran precisamente encapsuladas por lo que puede ser esta tercera esfera que es la ambiental. Vamos a encontrar que efectivamente dentro del rubro ambiental nuestras decisiones afectan tanto a animales, plantas y demás formas de vida. Aquí la calidad de vida para todos no es sinónimo de opulencia para todos. El consumismo es un indicador social negativo. Atención con estos elementos porque efectivamente, comentaba con ustedes, el dato es que estamos normalizando y eso puede ser un tanto complejo y generar cierto nivel de precisamente dificultad al visualizar las alternativas que serían necesarias precisamente para atender este rubro. Vamos a encontrarnos que en este sentido, la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas en el Medio Humano especifica que millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia decorosa, privadas de alimentación y de vestido, de vivienda, de sanidad y de higiene adecuadas. Vamos a encontrarnos que estos elementos efectivamente nos orientan, es información en la cual estamos evaluando cuál es el estatus que se puede estar viviendo en un país, en una región, en el planeta, y precisamente identificar estas diferencias nos sugiere, pues sí, verificar cómo han operado esas actividades humanas en el mundo. En este sentido, Mepem y Hill presumen que en la medida que el tiempo pasa, mayor es el número de voces que claman por políticas y estrategias que promueven el desarrollo de procesos industriales, ecológicos, agrícolas y urbanos, así como con nuevos patrones de producción. Si tenemos ya implementado en nuestras empresas, en nuestros procesos, el uso de cierta tecnología, el consumo de cierta materia prima, pero también hay esa expectativa, esa presencia de la innovación hacia el uso de mejores prácticas y también, ¿por qué no tenerlo presente? El descubrimiento de otras materias primas que podrían precisamente
podrían precisamente permitir la fabricación de los bienes que tenemos pactados con la sociedad. Continúo. Y algunas acciones mundiales en torno al desarrollo sustentable. Les comento que en una revisión, no vamos a revisar toda esta línea del tiempo, no se trata de ello. Les platico que se han ido dando pues algún conjunto de acciones, algunas de ellas aisladas, otras de ellas un tanto más contundentes y en las cuales efectivamente se le va dando pues una atención a las herramientas que pueden favorecer pues sí la presencia del género humano en el planeta. Y si bien es un tanto complicado el resolver en conjunto por el nivel de complejidad, las características de cada una de las naciones, las estrategias llevadas a cabo por cada una de ellas, si hay espacios en los cuales pues se han reunido representantes de numerosos países para evaluar qué está pasando con precisamente nuestro planeta y los efectos de nuestro paso en él. Señalo de la gráfica que tienen ustedes, en la columna que corresponde a 1965-1970, el hecho de que la ecología en calidad de ciencia emergente es ampliamente difundida. Vamos encontrándonos también el desarrollo de áreas específicas del saber para atender un conjunto de necesidades. Vamos a encontrarnos que también en ese periodo se difundieron las interrelaciones existentes entre el crecimiento de la población, los recursos naturales y la contaminación. En 1977 se firma el Acuerdo de Berna, que aborda la reglamentación de la flora y la fauna. En 1979 se difunde el Programa Mundial del Clima. En 1982 se da a conocer la Carta Mundial de la Naturaleza, creación del Protocolo de Montreal, que hace alusión a las sustancias que dañan la capa de ozono. Si observamos, bueno, se va dando en cada uno de estos encuentros, pues sí, la difusión de los elementos que estamos observando. Nos reunimos hablando de los líderes mundiales para comentar qué estamos observando en nuestro contexto, pero también, además de ser estos elementos informativos, y aquí importante señalar la necesidad de registrar estos eventos, su frecuencia, sus efectos, su secuencia histórica, para que efectivamente logremos tener elementos que sustenten tanto los esfuerzos como la inversión, como el compromiso para pues alcanzar objetivos en los cuales se busquen soluciones a estas necesidades. Continúo. Y bueno, muy particular e institucional que les comento, destaca la realizada en Estocolmo en 1972. Particularmente en este encuentro, pues surgen diferentes acciones, ejercicios y, bueno, productos que comparten para la sociedad. Específicamente en este evento, se declaró al medio ambiente como una cuestión de interés para los países del mundo. Asimismo, se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También comentarles que dentro de los acuerdos generados en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, la Comisión sobre Desarrollo Sostenible designó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura una encomienda, la cual precisamente consiste en acelerar las reformas necesarias en educación, concientización y formación para hacer progresar los conocimientos, las capacidades, los modos de pensamiento y los valores de manera que se pueda dar a cada quien, cualquiera sea su edad, los medios para asumir la responsabilidad de crear un futuro viable y aprovecharlo. Particularmente
elegí compartir con ustedes este contenido porque estamos percatándonos que si bien hay cuestiones que van directamente, sí, a las acciones que pueden tener los gobiernos, que pueden tener las empresas, que pueden tener diferentes, precisamente, instancias que están atentas y que tienen, en cierta forma, pues, un proyecto, podríamos decir, un negocio, a partir del cual pueden surgir estos efectos para con el ambiente, también tendríamos que estar muy atentos a la formación de nuestros ciudadanos en cualquier latitud del mundo y tener presentes precisamente estas necesidades y no dejar esa formación, ese acompañamiento al azar. En relación a lo anterior, algunos de los puntos clave que destaca Sachs establece que, bueno, aquí también estos elementos que hemos mencionado de la naturaleza que pueden describir la categorización de los países. En el caso de los subdesarrollados, establece que podemos encontrar que a partir precisamente de estos acuerdos y de estas encomiendas, se visualiza que se entendió que la degradación ambiental y el abuso de la naturaleza es en gran medida su propio problema. Por otro lado, los países industrializados abandonaron su posición inicial, claramente tecnocrática y utilitarista hacia el ambiente, y terminaron admitiendo que los patrones del uso y la mala distribución de los recursos constituyen un aspecto importante de la problemática ambiental. Ambas partes entendieron en realidad que viven en una sola tierra y que la existencia de espacios internacionales y la finitud de la tierra como navío espacial las unen en un patrón de verdadera interdependencia. Aquí podríamos señalar un paso importante, efectivamente, el reunir a los actores, el evaluar este conjunto de eventos que están haciéndose presentes a partir de la actividad humana, pero también potencializar ese aprendizaje y reconocer estos niveles de interdependencia. Otro espacio, bueno, que en fechas, no solamente en fechas recientes, bueno, en fechas recientes fue su 50 y algo evento, es el Foro Económico de Davos. Este evento pues nace en Suiza como una organización sin ánimo de lucro. ¿Y por qué se los presento a ustedes? Podríamos decir, bueno, efectivamente nos dice Foro Económico de Davos, pero comparto con ustedes cuáles son los temas a tratar en la Agenda 2021. El primero de ellos es el diseño de sistemas económicos cohesivos, sostenibles y resilientes. Otro es el impulso de la transformación y el crecimiento responsable de la industria. El siguiente es el aprovechamiento de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y el último, el avance de la cooperación mundial y regional. Entonces, bueno, estos temas notamos que van en los frentes que hemos comentado, precisamente en ese plano económico, en ese plano social, porque si queremos atender lo ambiental de forma independiente, como ya lo mencionábamos, pues va a haber cuestiones que no acaban precisamente de visualizarse. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas promueve que efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible son mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes de forma conjunta participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas. Probablemente ustedes ya han tenido oportunidad por la semana que están cursando en la licenciatura de abordar este conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, los cuales precisamente pretenden el poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030. Son 17 precisamente los objetivos de desarrollo sostenible y podríamos precisamente ubicar que
abordan diferentes ámbitos. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, que cuando abordamos el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que pretende establecer el fin a la pobreza, esto lo pretende hacer en todas sus formas y a nivel mundial. Por otro lado, cuando hablamos de hambre cero, es lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible. Por otro lado, cuando hablamos de salud y bienestar, hacemos alusión precisamente desde esta propuesta de la ONU para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y para todas y de todas las edades. Entonces, si nosotros vamos revisando precisamente cada uno de estos rubros, vamos a encontrarnos con que el entramado de ese objetivo es complejo. No cae en uno solo de los renglones. Como lo hemos podido revisar, aborda de esos 3 rubros de forma considerable, ya que efectivamente su alcance no se limita a uno de ellos. Vamos a encontrarnos también, bueno, independientemente de los otros objetivos de desarrollo sustentable que no abordaremos en esta ocasión, pero que ustedes seguramente lo abordarán en clase, pues efectivamente que hay cuestiones que se pretende atender con esta cobertura que pretende ser integral y en esa integralidad efectivamente comprometer también a los gobernantes y a la sociedad en general. Pero ¿qué ocurre con México? En cuanto al escenario y algunas de las acciones que comparto con ustedes, tenemos que atender, sí, cuestiones muy particulares que tienen que ver con el rubro social, que podríamos hacer alusión, por ejemplo, a nuestra población, conociendo, por ejemplo, dentro de los temas, qué ocurre con precisamente el concepto de envejecimiento, con la salud, con la seguridad, asimismo, reconocer también dentro de este mismo rubro que es el social, pues una revisión que podría ser también histórica, en la cual pudiéramos registrar cuáles son las principales causas que generan la muerte en los mexicanos. Aquí, bueno, identificar a lo largo del periodo que nos interese precisamente estudiar, yo les propondría en este momento por la información que pude rescatar y demás, que particularmente en 1960 pues nos encontrábamos con un incremento precisamente en enfermedades no transmisibles y también considerar que dentro de este rubro que incluso podría ser considerado demográfico, también es importante estudiar la esperanza de vida al nacimiento. Por otro lado, podríamos también considerar dentro del aspecto social cómo se han comportado las migraciones en nuestro país. Ya platicábamos a partir de la revolución industrial, sí ese tránsito del campo a las ciudades, pero estudiar precisamente ese comportamiento en nuestro país nos dice mucho de cómo están siendo pues sí, empleados los recursos y en qué momento precisamente la dimensión de nuestras ciudades, uno de ellos, por ejemplo, Ciudad de México, exige en el sentido de los servicios y de numerosas, efectivamente, pues necesidades que se originan de una ciudad como la nuestra, entre las cuales también podría ser el establecer las características del espacio público, la naturaleza y la calidad de los servicios urbanos, el tipo de vivienda que tenemos y, ¿por qué no?, también tener presente en algún momento dado, y hablando de planeación, si ustedes recuerdan, qué ocurre con nuestras ciudades, qué tan cerca nos queda el trabajo, qué tan cerca nos queda la escuela, porque efectivamente tiene que ver con este renglón. Por otro lado, en cuanto a las actividades económicas, bueno, vamos a encontrarnos con que efectivamente podemos pues hacer una revisión desde
los mismos números que tendrían que ver con los sectores que integran el esquema de actividades económicas, que parte desde las mismas actividades primarias que tienen que ver con el campo, después el área, el segmento de manufactura que tiene que ver con la industria, los servicios, pero también con un cuarto, aquí una cuarta categoría, que es el sector cuaternario y en el cual, les platico, se encuentra integrada la investigación. Para nosotros particularmente, ante la experiencia que están ustedes emprendiendo y en este momento ejecutando probablemente su primera investigación, se percatan de la importancia de este ejercicio, así como no solamente de la calidad y de la confiabilidad de la información que obtienen, sino del uso que podemos hacer de dicha información. Por otro lado, en cuanto a los aspectos ambientales, vamos a encontrarnos que efectivamente a partir de las necesidades que hemos podido detectar de este tránsito por nuestra realidad, pues se crean toda una estructura orgánica en la cual pues el gobierno tiene identificadas necesidades y a partir de las cuales, bueno, se crean las secretarías a las cuales se les encomienda precisamente la atención a esos rubros. Vamos a encontrarnos, sí, instancias particulares que tengan que ver con la economía, con el medio ambiente, con la alimentación, con la salud y, bueno, particularmente también identificar que dentro de esa especialización que puede tener la operación también de nuestro gobierno, todos estos espacios tributarán al beneficio de nuestra población, acompañándose de un marco legal, porque efectivamente también requerimos de esa estructura para orientar las acciones y pues también efectivamente visualizar los compromisos. Respecto a este punto, la sustentabilidad y el marco legal, les comparto que podemos observar diferentes, pues podríamos señalar cambios, algunos precisamente ajustes en función de este escenario que hemos abordado desde la perspectiva mundial y que también ha sido depositado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece dentro del contenido del artículo 4 la siguiente nota: el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y por otro lado, en el artículo 27, la necesidad de cuidar el equilibrio ecológico. Vamos a encontrarnos que bien, efectivamente se registra esto en nuestra Carta Magna, pero también es importante registrarlo en leyes generales y federales, en leyes que tratan sobre la contaminación, en leyes sobre aguas, en leyes que tratan sobre el ámbito forestal, en reglamentos sobre biodiversidad, pero también tener presente que a la par que tenemos estos elementos en el marco legal, también lo podemos tener en elementos tan significativos como la salud de los trabajadores, como la salud también de los ciudadanos, y crear precisamente todas estas, podríamos decir, actualizaciones. Aquí señalo que no estoy hablando en lenguaje legal, lo establezco para no crear ninguna confusión, pero efectivamente que nuestros documentos que orientan el marco legal precisamente tienen que acompañar este quehacer. Les comento y comparto con ustedes, pues sí, un espacio dedicado dentro de esta encomienda a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Comparto con ustedes algunas imágenes. Es probable que al día de hoy no hayan tenido este tour que hacemos habitualmente por nuestra unidad con los compañeros de primer ingreso, y que si bien personal de cada una de las áreas funcionales les acompaña precisamente
para conocer dónde están esos espacios clave para nuestra actividad cotidiana en los próximos 4 años, bueno, lo comparto precisamente con ese ánimo de que estamos en casa. Pero también, ¿qué hacemos en nuestra casa? Ahora sí que del planeta a lo mundial, a México, pero ¿cuál es la misión de UAM? La misión de UAM consiste en impartir educación superior, comprometiéndose con la formación de profesionales con capacidad para identificar y resolver problemas, así como para trabajar en equipos interdisciplinarios y con un fuerte compromiso social. Desarrollar investigación orientada a la solución de problemas socialmente relevantes, brindar servicio a partir de un modelo que integre la integración y la docencia, así como preservar y difundir la cultura. La visión de UAM Xochimilco es ser punto de referencia nacional e internacional por su modelo educativo, el sistema modular, su participación en la generación y aplicación del conocimiento a la solución de problemas socialmente relevantes, su compromiso con la preservación y difusión cultural del país y el cuidado del medio ambiente. Para lograr esta misión y esta visión que nos propone UAM Xochimilco, seguramente ustedes en fechas relativamente recientes han revisado la información al respecto. Nos ofrece precisamente diversos programas a nivel de licenciaturas. También tenemos programas de maestrías, programas de doctorados. En el caso de las licenciaturas son 16, en el caso de maestría 22 y en el caso de doctorados son 9. Les comparto que para las 3 divisiones que precisamente desarrollan actividades en UAM Xochimilco, se hace presente esta oferta educativa. De las 3 divisiones existen estos 3 rubros. Hice una selección, les comparto, respecto a esa oferta educativa. Me quedé con la licenciatura para no irme tan lejano a las maestrías. No los comprometo en este momento, pero sí señalar algún contenido precisamente que destaca esta licenciatura en arquitectura, capaces de diseñar, formar y tecnológicamente con los materiales de construcción disponibles en cada región, cuidando de proteger el medio ambiente que intervienen. Aquí, bueno, efectivamente me quedo con este elemento. Les platico que trato de rescatar los elementos más significativos para que ustedes los tengan presentes. Por otro lado, nos encontramos que el licenciado en diseño de la comunicación gráfica, dentro de esta formación, pues tendrá precisamente esa comprensión para realizar mensajes de comunicación gráfica en donde se articulen los elementos teóricos y prácticos del proceso de diseño que sirvan para la solución de problemas concretos de la realidad desde una perspectiva y de compromiso social con su quehacer profesional. Por otro lado, los diseñadores industriales, aquí el elemento que puedo precisamente destacar para el caso específico que nos ocupa es que los profesionales precisamente de esta área serán capaces de incorporarse al desarrollo industrial y científico-tecnológico a través de la reflexión crítica, de la generación de alternativas de diseño de objetos y bienes materiales, de la estética, de alternativas para el cambio tecnológico, de los mercados nacionales e internacionales y de la protección al medio ambiente. Asimismo, deberá ser capaz de coadyuvar a la resolución de necesidades mayoritarias y el desarrollo armónico, plural, justo y solidario de la sociedad mexicana. Entonces, bueno, tenemos este conjunto de aportaciones. Aquí es importante
también conocer desde esta información de la que disponemos que el perfil y el reto que se pretende lograr al formar estos profesionales es el de desarrollar y aplicar metodologías de diagnóstico y evaluación de sistemas agrícolas con capacidad para generar estrategias técnicas de manejo del ciclo productivo agrícola, de protección vegetal, de transferencia tecnológica y de creación y gestión de empresas agrícolas, que la calidad en la producción agrícola. Todo ello con un enfoque integral de sustentabilidad. Entonces, les comento, cada una de nuestras licenciaturas pueden ustedes revisar con más calma y visualizar cuáles son precisamente estos elementos que aportan para este objetivo que no solamente es de nuestra universidad, sino notamos tiene una relación con el mundo. Desde la licenciatura en administración, que es en la que colaboro y de la que puedo también compartirles algunas experiencias, pues hemos notado cambios importantes precisamente en algunos rubros. Algunos que destaco y les comparto se refieren, por ejemplo, a la evaluación de proyectos de inversión. Aquí les podría señalar que una bibliografía que podríamos señalar es de las clásicas que podríamos estar revisando. Se hacía mención, sí, a la importancia de impulsar proyectos de inversión, de implementar precisamente la creación, por ejemplo, de una empresa, pero para la creación de esa empresa y muy particularmente teniendo presente el producto o el servicio que se estaría ofreciendo, pues era importante reconocer si teníamos la capacidad financiera, si teníamos el conocimiento, si ya conocíamos el mercado, varias cuestiones de esta naturaleza, y en algún momento en esos pues textos que, como les mencionaba yo, eran un tanto usuales, no aparecía el rubro de el estudio ambiental. Actualmente, en toda actividad, precisamente cuando pensamos en un proyecto de inversión, lo primero que tiene que hacerse es constatarse que el proyecto que se pretende realizar sea amigable, sea acorde al medio ambiente, en numerosos sentidos. Asimismo, también podría mencionarles, dentro de este contexto de evaluación de proyectos de negocios, también encontraríamos el contenido que hace referencia al plan de negocios, en el cual efectivamente se hace una revisión muy, muy detallada, muy escrupulosa de todo lo que se requiere. Además de esta capacidad técnica y demás, la llevamos todavía a mayor detalle y observamos, bueno, cuáles son, si vamos a producir cierto bien, cuáles son las máquinas que vamos a ocupar, cuáles son sus características, podríamos decir en cuanto a dimensiones, uso de energía, esta cuestión financieramente, qué implicaciones tiene. Pero también en este plan de negocios podemos ya hacer visible una necesidad explícita a ese emprendedor, y es el pensar en negocios que sean sustentables, en negocios que acompañen de forma precisamente pues favorable estos esquemas de sustentabilidad que hemos mencionado. Van relacionadas estos rubros de innovación, precisamente para encontrar no solamente nuevos productos, nueva materia prima, sino también nuevas formas de realizar los procesos y optimizar el uso de los recursos que también tienen las organizaciones, teniendo presente que los recursos son escasos. Vamos a encontrarnos que si bien podríamos decir la naturaleza, que fue con lo que iniciamos nuestra charla, tenía toda esta riqueza, sí, pero los recursos son escasos de acuerdo a cada país, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las prácticas que tenemos para usarlos. Por otro lado, el también hacer mención del valor clave que tiene la calidad, no solamente pensando en que le vamos a entregar a un cliente un producto para su uso, simplemente limitándonos a una relación de venta. No,
también dentro de este rubro de calidad se encuentra inmerso el compromiso de que ese producto es seguro y de ese producto, si el cliente lo requiere, recibirá acompañamiento, no solamente para tener su mejor experiencia, sino para evitar contratiempos. Comentaba con ustedes el aspecto de salud. En algún momento podemos constatar que la presencia de organizaciones y de la actividad humana también la encontramos en el campo y nos damos cuenta que podría ser el caso de jornaleros agrícolas, los cuales se encuentran expuestos a pesticidas, a herbicidas y no reciben ni una capacitación ni un equipo para la protección precisamente de su integridad física. Dentro también de este rubro de salud, se vincula con algunas de las propuestas de la Organización Internacional del Trabajo, las cuales efectivamente pues promueven prácticas en las cuales se procure este elemento clave para todo colaborador, ya que efectivamente no es un número ese colaborador, sino una persona de la cual también se cuida su integridad, ya que es valioso para nuestra empresa. Y bueno, cerraría este rubro haciendo mención a esta visión holística, a este escenario de interrelaciones que a la revisión de varios de los autores que compartí con ustedes, pues efectivamente nos compromete a adquirir la capacidad, la habilidad para poder no solamente ver nuestro entorno, sino a observarlo, a tratar de tener información de un escenario que implique sí una visión de 360 grados y que dentro de ese reto, pues las acciones, las estrategias que se generen, pues correspondan precisamente al cuidado de cada una de ellas. Específicamente, bueno, rescato para ustedes lo que el marketing sustentable sugiere que ofrece a la sociedad. El marketing sustentable, según Kotler y Armstrong, va más allá de atender las necesidades y los deseos de los clientes de la actualidad. Significa preocuparse por los clientes del mañana al garantizar la supervivencia del éxito de los negocios, los accionistas, los clientes y el tan extenso mundo en el que habitan. Esta sería una de las categorías que atiende el marketing, en la que, bueno, particularmente estaríamos sumando precisamente a la intención de esta charla. Y aquí, bueno, un sexto punto. Aquí la pregunta es, ¿y cada uno de nosotros, como ciudadanos, como integrantes de una familia, de una comunidad religiosa, de un equipo deportivo, como profesionales, nosotros qué vamos a hacer? Porque efectivamente es probable que dentro de esta charla hayamos encontrado varios conceptos de los que es válido y deseable, porque eso también es parte de nuestra formación, parte de nuestra esencia desde el modelo educativo en el que estamos participando. Pero, ¿cuál es el rol que pretendemos jugar precisamente bajo este esquema? En el entendido de que efectivamente pretendemos ser licenciados en, y esa característica pues nos compromete a actuar en torno a los escenarios que estamos viviendo. Con esto concluiría mi participación. Gracias. Maestra Mónica, estamos ya sobre el tiempo. Vamos a hacer 2 preguntas nada más para la interacción con nuestros estudiantes. Inicio yo retomando comentarios de nuestros alumnos del TID y
de acuerdo a algunas voces de los estudiantes del tema de la sustentabilidad, y bajo los principios que predominan del sistema neoliberal, que tiene que ver con un sistema económico específico y un tipo de producción, a pesar del detallado panorama que usted nos ha manejado desde mediados del siglo pasado, sobre los diferentes acuerdos que han existido en este sentido con organismos internacionales, incluso como la ONU, estableciendo la dirección para que los de diferentes países se suscriban. Sin embargo, a pesar de eso, el problema ambiental y social es una situación grave, ¿no?, que nos afecta a toda la humanidad. En ese sentido, comentarios de los alumnos, por ejemplo, el de Fati Andrade nos dice: el mundo tiene solamente un defecto llamado hombre, ¿no? ¿Qué opina usted de esta frase de Nietzsche? Y Daniel Carrera dice: si es posible desde su punto de vista que el progreso económico pueda darse respetando los derechos humanos de la naturaleza. Y intercalo comentarios de Diana Mateo, Clau Martínez y Ariadna Estrella, que le preguntan o están inquietos en relación de qué pueden hacer ellos en lo concreto, en lo inmediato, como estudiantes, como profesionales, no a punto de egresar, pero sí ya en este camino de formación, y qué pueden hacer ante este panorama tan demandante y difícil, ¿no?, de abordar. Gracias por las preguntas que hacen nuestros compañeros y efectivamente, bueno, la intención de llevar esta revisión que podría animarse en algún momento, pues bastante compleja, porque era traerlos del planeta a frente a su pantalla, y que estamos haciendo, efectivamente nos reta. Les comentaba yo particularmente, sí, desde la visión de cada una de las áreas de conocimiento que nos asisten, particularmente me refiero a la oferta académica que tenemos en UAM. Nos encontramos estas tres esferas de biológicas, de sociales, de diseño, y podríamos pensar que en algún momento cada una va por su lado y no nos vamos a encontrar. Yo aquí señalaría que un primer ejercicio que actualmente están realizando nuestros compañeros, todos y cada uno de los compañeros de tronco interdivisional, es este contacto en este trimestre con integrantes de todas las licenciaturas. En algún momento esto nos angustia, nos pone ansiosos, porque decíamos, bueno, los que estudiamos administración queremos la empresa, los que estudiamos medicina queremos ya aquí la anatomía del cuerpo humano, los odontólogos, ahora sí que las piezas dentales y todo esto, pero efectivamente, creo que un gran primer ejercicio, hablando de esa conciencia social, de esa visión holística, de esa realidad de 360 grados, es el ejercicio que ustedes están realizando. Me refiero específicamente a que estamos haciendo equipo con compañeros de las demás licenciaturas. No estamos señalando, a ver, aquí están los de sociales, por favor, para este lado, o no hay esa implicación. Tenemos la oportunidad de colaborar con compañeros que en este momento todavía no tenemos, podríamos decir, de forma explícita, ese dominio en cuanto a la naturaleza propia de la carrera que hemos elegido, de la licenciatura. Y en esta dinámica estamos aprendiendo juntos a comunicarnos, a acompañarnos y también a visualizar que en esta primera investigación que podemos estar realizando, el ámbito, el escenario es muy amplio. Los problemas son muchos y efectivamente respecto al ámbito de sustentabilidad, pues tenemos retos en los cuales podría yo señalar que el costo de las decisiones que se han tomado, sí ha habido una evolución respecto a lo tecnológico, observamos esas mejoras, ese dominio, esas condiciones en las cuales, bueno, hay distinción en cuanto a la
cantidad de beneficios, me refiero, puede ser al rubro específicamente económico que se está logrando y al elemento que tiene que precisamente rodear la complejidad de nuestras empresas. Estaría precisamente señalando que las empresas, si bien en un momento, como también se los compartía, no es solamente su objetivo el producir utilidades, sino el generar espacios donde se dé un trabajo seguro, donde se dé en condiciones especiales en las que se desarrollen nuestros colaboradores, y también, por otro lado, este elemento en el cual nos estemos guiando en el sentido de ponernos en los zapatos de esas organizaciones, de esos tomadores de decisión, para proponer productos que tengan otras características, particularmente a partir de sus procesos de investigación y desarrollo, de esa cercanía con los clientes y también de esta conciencia de qué es de lo que disponemos en nuestro planeta en cuanto a esos recursos naturales. Estaría abarcando de manera intencional varios de los puntos que abordaron nuestros compañeros y pues sí, invitarlos a que desde lo individual aprendamos precisamente a ocupar de uso eficiente, de forma eficiente, los recursos con los que disponemos. Podría ser, sí, en este momento, aspectos de orden tecnológico, nuestros hábitos de compra, la selección precisamente, que también es un proceso en el cual nos acompañan las empresas y en el cual nosotros como consumidores también tenemos un papel importante, el cual puede precisamente orientar a esas empresas y señalarles que hay cuestiones que ya no me agradan. No me agrada tu empaque, que bueno, al rato va a aparecer la bolsita en cualquier lugar tirada y esto tiene implicaciones. También vamos a encontrarnos con cambios, como les mencionaba, en la cuestión normativa y en la cuales nos están acompañando, sí, las autoridades, pero les comento que a veces el sentir, cuando hemos hecho algún nivel de investigación en este sentido, es que el hombre, como ustedes lo señalan, actuamos como niños pequeños. Si bien también podemos sugerir que nos enfrentamos y experimentamos un proceso de aprendizaje como en el que ustedes están interviniendo, hay situaciones que están muy arraigadas y en las cuales, bueno, debemos trabajar. Muchas gracias, maestra. Varias de las preguntas de nuestros alumnos van encaminadas hacia esta pregunta que le quiero hacer. ¿Cree usted que un modelo económico diferente podría ayudar a combatir la contaminación ambiental? Gracias, maestro José Ramón. Seguramente ese modelo económico debiera ofrecer, sí, pues otras bases. Notamos que hacemos referencia a la evolución. Regreso, no vamos notando que efectivamente usamos otro tipo de tecnologías, le damos otro trato y otro acompañamiento, por ejemplo, sí, aquí reiterar que el aprendizaje que tienen tanto las organizaciones como los órganos mundiales de los que he hecho mención es ese contacto, ese potencializar los resultados obtenidos y efectivamente pues promover mejores prácticas que permitan pues sí promover nuevamente esas acciones que garanticen un planeta pues que sea respirable y que en este momento pareciera que no es tan fácil, ya que hemos con los residuos, que en algún momento en esta visión cortoplacista y asistémica pensábamos que la basura la tirábamos y al no verla ya no existía. Entonces es importante precisamente tomar conciencia
e implementar, pues sí, mejores prácticas pensando en ese nuevo modelo que podríamos gestar. Maestra Mónica, le agradecemos profundamente su participación en este conversatorio y cerramos ya el día de hoy las actividades. Creo que ha sido muy interesante y muy importante este recuento a través del tiempo y los conceptos que nos ha manejado, por lo que seguramente va a apoyar la formación de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También quiero agradecer a la coordinación de CEUX, al apoyo de Omar Quintero en la dirección de TV UAM, a Diana Itzel y al maestro José Ramón, nuestro acompañante de cada miércoles en estas sesiones, al frente de la oficina de ATA, a Ana Laura también. Muchas gracias por estar aquí cada miércoles con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Nos encontramos la siguiente semana en la que ya va a ser nuestra última sesión de los miércoles del TIP correspondiente al trimestre 2020. Y recuerden, UAM Xochimilco, contigo en casa. Adiós.